Andrés Dascanio, Antonio Dascanio, en presencia del Santo Padre el Papa, pidió de nuevo a estos niños una respuesta. Se dan cuenta de que es el primer sí personal y consciente que estos niños dan en su vida. Esto tiene una fuerza, me atrevería a decir, sacramental. No es un sacramento, ciertamente, pero ese sí que tendrían que dar conscientemente en el momento de la confirmación y que normalmente no sucede de este modo. Lo dan en ese momento, anticipando el mismo sacramento. Bueno, pues es una alianza, como ven, de amor entre el más grande, que es Dios Padre, y los más pequeñitos. El más alto con los más pequeñitos. Y esa es una alianza preciosa. Normalmente así hace Dios. Él une su omnipotencia con nuestra debilidad. Antes ha indicado los ejemplos bíblicos de David, un muchachito, una viuda, como era Judith, una jovencita elevada al rango de reina, pero siempre una pobre muchacha, Esther, Samuel. ¿Cuántos ejemplos hay en el Antiguo Testamento? El más significativo es María, en el que todos los ejemplos anteriores convergen. Ella, la más pequeña, pudo decir: el Omnipotente ha hecho obras grandes por mí porque ha mirado la pequeñez de su esclava, la pequeñez. Este es un elemento fundamental para el tema de nuestro retiro. Dios se rehusaría de hacer nada si encuentra ya algo que no sea suyo. Él, para crear, ha creado en la nada y a partir de la nada. Se han dado cuenta también de que el elemento crucial, esencial, es la pregunta que hace el sacerdote o el misionero, quien sea, en nombre de la Santísima Virgen. Niños, ¿queréis ayudar a la Santísima Virgen? ¿Están dispuestos a ofrecerse a Dios nuestro Padre, dispuestos a aceptar todo lo que Él les mande, los sacrificios que Él les mande, por la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores? A los niños les decimos esto. Ahora he podido participar, gracias a Dios, en el mes de julio, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, a una misión de la Armada Blanca urgente para consagrar miles de niños, junto con otros voluntarios misioneros, 2 o 3 venidos de Italia, otros 7 o 8 venidos de España, entre ellos un sacerdote joven, ha dejado por un mes sus parroquias en manos de otros sacerdotes para poder dedicar un mes a esta misión. El primero en recibir este milagro ha sido él, porque para él ha sido una sorpresa. Un muchacho joven y que no tenía idea de estas cosas maravillosas, ha sido descubrir el nuevo mundo. Pues a la pregunta, los niños responden después de un momento de reflexión, y no es que es una pregunta así sin explicación, una explicación adaptada a los niños y a los cuales se les invita a responder con toda libertad y conscientemente. Y si la primera vez que responden nos damos cuenta de que han habido algunos que han vacilado, que no se han dado bien cuenta, proponemos nuevamente la pregunta. Tiene que ser un sí que conmueve el cielo, que lo hace temblar de emoción, así como hace temblar de miedo el infierno, porque el infierno no puede con los niños, que son hermanos de los ángeles y son invulnerables. Son invulnerables mientras son niños. Ahora, como muchos de ustedes son papás y mamás, les voy a decir una cosa así muy sintéticamente. El demonio no puede nada con los niños y los teme, porque en ellos ve la potencia de Dios. Entonces, ¿qué trata de hacer? Primero, impedir que sean concebidos. Toda la campaña que hay para impedir precisamente que sean concebidos los niños. Si ya han sido concebidos,
tratando de hacer que sean abortados, eliminarlos. Ese sacrificio de inocentes, en la balanza de la justicia de Dios, Satanás la pone de su parte para exigir que Dios le conceda derechos sobre esta pobre humanidad, porque se han sometido a él. Ese sacrificio de inocentes, que no se advierte porque sucede de forma oculta, es un sacrificio para impetrar prácticamente por derecho que el demonio pueda hacer pasos más avanzados hasta poner a su hombre de confianza, al hijo de la perdición, aquel que llamamos anticristo. Y todo ese sacrificio de los niños, o millones de niños asesinados, está precisamente pesando en esa dirección. Sacrificios rituales, en muchos modos ahora se están cometiendo. Si ya nacieron y no pudo impedirlo, entonces se trata de corromperlos cuanto antes, de hacer que cuanto antes dejen de ser niños. ¿En qué modo? Aquí en América yo me he quedado encantado en lo que he visto. Yo ahora estoy en Colombia, vengo de Ecuador. Aquí en Colombia no he visto, pero imagino que es lo mismo. Para mí ahora América del Sur, concretamente Ecuador, significa niños, y niños preciosos, niños inocentes, niños que todavía son niños. En sus ojos, sus ojitos se refleja el cielo, se refleja Dios. Sus ángeles, dice nuestro Señor en el Evangelio, contemplan siempre la faz, el rostro del Padre que está en los cielos, y los cielos son esas almitas. Pues corromperlos. En Europa, por desgracia, por ejemplo en Italia, hay ya más mortalidad que nacimientos. La población disminuye, muchas escuelitas han cerrado ya, y encontrar niños que todavía sean niños es un problema. Hay que bajar cada vez más como edad. ¿De qué se sirve el demonio? Siendo que los niños son invulnerables porque no tienen las pasiones de los adultos. La avaricia, la soberbia, la lujuria, son cosas que para ellos no cuentan absolutamente nada. El poder, el prestigio, la sensualidad no tienen significado para ellos. ¿Cómo puede hacer brecha la acción diabólica conducida y llevada adelante por hombres al servicio del demonio? Solamente por un medio: la excitación a la violencia. ¿Y la violencia cómo? Atención, papás y mamás, atención a la televisión, peligro número 1, inminente para la vida de los niños y por lo tanto de las familias. Los dibujos animados, no me refiero solamente a los japoneses, a los monstruos con una musculatura impresionante y llenos de magias y de cosas detrás de las cuales ya sabemos quién está, hasta los aparentemente inocentes dibujos animados de Walt Disney. ¿Qué valores son los que proponen? Vamos a hacer las cuentas a esa gente que de esa forma se han apoderado de los espíritus de los niños por medio de cosas aparentemente inocentes. Los valores que proponen no son ciertamente cristianos. Si después vamos a ver ciertos cartones animados, pueden ser los pitufos y estos, son cosas realmente absurdas. Una comunidad prácticamente comunista, toda de hombrecitos, enanitos, gobernados por un viejo que se sirve de la magia continuamente. Es el culto de la magia. Y otra jovencita que es una brujita en realidad, que él ha vivido. Yo no he tenido ocasión. Por otra parte, gracias a Dios no he tenido ocasión. Escenas realmente de exorcismo a la edad de 3 años y 4 años con estos niños, con estos juguetitos en la mano. Ya salen cargados de las fábricas, ya salen cargados no de bendiciones, sino de todo lo contrario. Las niñas, ¿han visto esa muñequita famosa, la Barbie? Bueno, pues ahí está. Es una continua insistencia a un modelo de belleza que no existe, que es ridícula y absurda, pero que las niñas, bueno, les hacen creer que eso es el mundo. Y entonces de ahí vienen luego los problemas del no querer comer para conservar la línea y todas esas cosas. Cuánto de vanidad, de vacío y de empujarles precisamente a un ideal de vida falso en todo eso. Protejan a los niños. Si no lo hacen, el Señor pedirá cuentas a los papás. Y
y Dios se encargará de proteger a sus criaturas. Aquí ya me cuentan que hay grupos de niños que, se han en cierto modo consagrado al demonio. Si llega el mal antes que el bien, ¿qué sucede? Esos niños han de recibir primero a Jesús antes de que reciban el mal. Y para esto una de las cosas que la hermana Blanca también está trabajando insistentemente es porque la edad de los niños que reciben la primera comunión sea conforme a documentos pontificios ignorados en su mayor parte, a partir de San Pío X hasta nuestro pontífice actual, para que en el primer uso de razón ya puedan recibir a Jesús. Hay unas pequeñas condiciones: que sepan ciertamente quién es Dios, que Dios es trino y uno, que Jesús, el Hijo de Dios, se ha encarnado, ha muerto por nosotros y ha resucitado, y que sepan distinguir el pan normal del pan eucarístico, de la Santísima Eucaristía. Ya con eso, si los padres están de acuerdo, ya es el mínimo suficiente para que puedan recibir a Jesús. Y hay muchos casos realmente conmovedores precisamente de estos niños, cómo su vida se transforma en contacto con la Eucaristía. Estas son las dos armas: defenderlos por una parte, por otra parte consagrarlos y ponerlos en contacto inmediatamente con María mediante el rosario, con Jesús mediante la Eucaristía. Y ahora sí, entonces sí que son invulnerables. La pregunta de la Santísima Virgen recibe esa respuesta que han oído, ese sí que hace temblar todos en el cielo y en el infierno, hace temblar todos. Es un sí realmente precioso. Y a continuación sigue una cosa, sigue el momento, yo por lo menos, y he visto que también los demás lo hacen, de advertirles que en ese momento nuestra Madre Santísima repite como en Fátima su gesto de abrir las manos. De las manos de ella bajan esos chorros de luz del amor, de la potencia del Espíritu Santo. Guardan por unos instantes, un minuto, 2 minutos, y si los dejáramos seguirían por 5 minutos en un silencio impresionante. Reciben una auténtica efusión del Espíritu Santo, con todas las consecuencias. He sido testigo de algunos casos. Me recuerdo en una guardería infantil, prácticamente eran niños de edad preescolar, muy pobrecitos. Las maestritas, incluida la directora, estaban conmovidos. La misma directora no cesaba de dar gracias a Dios, quiso llevar ella misma en procesión la estatua de la Santísima Virgen. Y era muy pobrecito este colegio. Entonces en el interior, un local bastante apretado, estaban estos 25 o 30 niños muy pequeñitos, 3, 4, 5 años el que más tenía. En ese momento que ya pronunciaron vibrante el sí, y yo ya les dije: ahora van a sentir en su corazón el amor de Dios por medio de nuestra Madre. Bueno, se hizo un silencio. En ese momento, yo no sé de dónde, yo miré y no veía. Una música maravillosa, no pude distinguir qué instrumento, no pude distinguir, dulcísima esa música y sin saber ni de dónde. Y duró exactamente el tiempo que los niños estuvieron en silencio. El compañero que estaba conmigo, él no oyó esa música. Lo que me dijo es que él había notado un viento impresionante. Cada uno lo juzgue como le parezca. Son testimonios, ¿verdad? Niños que dicen expresiones como esta: en ese momento yo me he sentido sacerdote, por ejemplo, otro. Hay cada cosa que es fantástica. El Papá del Cielo que da la mano a los niños más pequeños, porque como Dios tiene corazón de padre, Él les quiere regalar su corazón a los niños y les pide el suyo. Entonces, ya ven, la consagración a la divina voluntad empieza por ahí. Consiste en eso, consiste en decir sí a nuestro Papá del Cielo, en eso consiste. Lo demás ya es como un seguir, digamos, desplegando toda la potencialidad que está ahí contenida en esto, en ese fiat o hágase, fiat en latín, hágase en castellano, que Dios nuestro Señor pronuncia y quiere que pronunciemos, el mismo que pronunció María. Ahí está contenido todo, está contenida la alianza eterna entre Dios y su criatura.
Yo ahora solamente les digo esto, así ha sido por información. Me ha alegrado mucho saber de alguno de ustedes que ya existe desde hace años aquí en Colombia, concretamente en Bogotá y en alguna otra ciudad, la Armada Blanca, en cuanto que ya han sido consagrados ya muchos niños y organizados en nidos de oración. Se me refiere que también en otras naciones cercanas, en Costa Rica, creo que en el mismo México, ya hay contactos en Lima, en Perú, en Brasil naturalmente ya hemos visto, y sin embargo ahora la gran urgencia de poder hacer, como por así decir, un bombardeo centímetro a centímetro, escuela por escuela. Hemos ido también a hospitales de niños, es la cosa más conmovedora que existe, los niñitos que están enfermos, es una cosa estupenda. Pues esto hemos comenzado a hacerlo en el día 2 de julio. Padre Andrea quería que hubiera sido ya dentro de junio y me decía con preocupación, temo que lleguemos tarde. ¿A qué cosa llegar tarde? Porque realmente el infierno se está desencadenando. Aquí en América Latina se dan cuenta hasta un cierto punto, porque los tiene preservados nuestro Señor. Pero realmente el demonio está usando las armas peores y mayores que tiene en su carrera frenética por llegar antes que Dios. Entonces el ejército del reino del mal, porque reino contra reino, está trabajando lo más que puede por corromper y destruir la humanidad en todo sentido, incluido el físico. Los únicos que pueden detener al infierno son los niños. Padre Pío dijo a Padre Andrea, hacen falta 5 millones de niños. Si para el Portugal en aquella época, hace 80 años, bastaron 3 niños, ahora hacen falta 5 millones. Y bueno, ya muchos se han consagrado, pero ¿cuántos más hacen falta? ¿Qué pasa? Que después muchos se olvidarán, pero la Virgen Santísima no se olvida. Dios no se olvida, eso queda escrito en el cielo. No nos da tiempo a organizar los nidos de oración. No importa, lo importante es sembrar urgentemente. Dios hará el resto. Ahora es la urgencia, la emergencia. ¿Y esto por qué? ¿Por cuál motivo? ¿Por cuál motivo? Porque estamos realmente en las últimas fases de una gran lucha. Vendrá el reino de Dios, el reino de su divina voluntad en la tierra como en el cielo. Pero esa será la resurrección de la Iglesia, no sin haber pasado antes una purificación, una prueba, que por cuanto podamos imaginar que haya de ser breve, va a ser de una intensidad terrificante. Lo dice nuestro Señor en el Evangelio, vamos a pasar una prueba y nos ha tocado vivir en esta época como jamás la hubo desde que nacieron las naciones y jamás la habrá en el futuro. Pero no importa, por eso María nos está llamando y nos está convocando en la escuela de luz, en la voluntad del Padre. Ese es el arca de salvación que ella nos está ofreciendo. Dice el libro del Apocalipsis, a la bestia le fue concedido el poder de hacer guerra a los santos y vencerlos. Porque ahora no bastará ser santo, se necesitará ser Jesús. Y para eso nos está diciendo, no me basta simplemente que estén en obediencia, en resignación, se necesita mucho más. Hace falta que dentro de cada uno de ustedes esté la voluntad omnipotente, santísima de Dios. Esta va a ser la sorpresa con la que el infierno se va a encontrar. Y va a ser lo único que lo va a rechazar y lo va a expulsar del mundo. Lo va a encadenar por 1000 años, dice el Apocalipsis. Está por venir el triunfo de Dios, pero sabemos que va a ser no sin pasar antes por el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Al tercer día vendrá la resurrección, pero antes hay que pasar esa noche y hay que prepararse fuertemente. Hay una cosa también muy importante. Esta mañana les dije, hice referencia y ayer también cuando les hablé de la imagen de la Virgen que lloró sangre en mi parroquia, María Corredentora. Pues bien, ahora les digo, y cada uno interprete como pueda y como el Señor le conceda. Yo lo digo como yo lo entiendo y lo digo con todo el corazón. Estoy bien convencido de que sin María Corredentora no se puede hacer ya nada. ¿Qué significa esto? Que el Padre Celestial, por motivos suyos, por motivo de justicia, no concede ya ninguna gracia ni victoria de ninguna cosa
si antes no se pone a María Corredentora en el lugar que le corresponde. Todo el ejército, digamos, del reino de los cielos, mientras el ejército del mal avanza con una fuerza increíble, como el gigante Goliat, y se siente vencedor, ya se imagina ser el vencedor, humanamente lo parece, no importa, sabemos que vencerá a Dios. En este momento, en el partido que está jugando, él está perdiendo por 40.000 a 0 y faltan 5 minutos, pero aún va a vencer. Bueno, así para interpretar, pero va a vencer como tiene una condición. Dios ha puesto una condición y la puso desde el principio, desde el paraíso terrestre, que María sea puesta en su lugar de honor. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Eso no lo dijo simplemente de Adán y Eva ni de cualquier pareja, lo dijo sobre todo y antes que todo de Jesús y de María, que son los primeros en la mente de Dios, aunque hayan llegado después en el tiempo. Entonces Dios prometió en ese momento, en modo solemne, al tentador, al enemigo, la victoria de la mujer sin mancha sobre él. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú pondrás asechanzas a su talón. Esta mujer no podía ser Eva, porque en ese momento se había hecho discípula del demonio, ni la mujer en general. ¿Quién? La única mujer sobre la cual el demonio jamás habría tenido ningún derecho y no habría tenido nada sobre ella, María. Entonces la victoria ha sido prometida a María y a su descendencia. Para que me entiendan todavía un poquito mejor, esa descendencia es Jesús con todos los que le pertenecen, con todos sus verdaderos hijos. En Guayaquil, con ocasión del 15 de agosto, en Ecuador, esperamos de poder reunir a todos los niños que se han consagrado. Serán, no sé cuántos serán en ese momento, 50.000, quién sabe cuántos, en un estadio, en la presencia de un cardenal Echeverría. Y se piensa preparar una gran pancarta de por lo menos 30 metros, representando en una punta de esta pancarta a la Santísima Virgen de Fátima o Inmaculada, y luego una gran serpiente hecha a pedacitos y ella aplastándole la cabeza y todo el resto de su cuerpo aplastándolo, cientos de piecitos de niños. Bueno, esto da una idea de lo que se trata. Bueno, pues ahora el Padre ha puesto esta condición. María ha de ser puesta como la bandera de victoria que es, y ha de ser colocada en su lugar de honor. De María, en este momento, muchos pretenden hacer caso omiso, pretenden ignorarla, cuando no incluso echarla. Ha habido unos protestantes que, hablando con un amigo mío en Italia, le decían: nosotros no tenemos problema para el ecumenismo, basta que ustedes quitan del medio a la Virgen. Esto es hablar claro. Gracias por la sinceridad, pobrecitos, ¿verdad? Lo peor es cuando no se habla claro, como sucede a muchos dentro de nuestras filas, que no saben dónde poner a la Virgen Santísima, que ya se lo merece, hay que añadir. Y entonces ella ha de ser puesta en su lugar de honor. Las verdades que a ella se refieren son los dogmas de fe, fundamentalmente, y son 4. Inmaculada, eso fue ya recientemente, en 1854, 4 años antes de Lourdes. Asunta al cielo en 1950, y antiguamente otros 2 dogmas, su maternidad divina y su virginidad perpetua, en los primeros siglos, en el siglo IV. No terminan en esto las verdades relativas a María y que tienen tanto que ver con nosotros y con nuestra salvación. María participa, como toda la Iglesia, pero mejor que todo el resto de la Iglesia, absolutamente por encima de cómo nosotros participa ella en las prerrogativas de su Hijo. Ella mediadora, además, entre Él mismo y nosotros, entre Jesús y nosotros. Las bodas de Caná, por no decir la Anunciación, ahí está dicho. Y además de la mediación, la corredención. María es la primera redimida.
la primera criatura redimida. Es cierto, pero atención a aclarar bien las cosas. Redimida de una forma diferente que nosotros. Ella, siendo la Inmaculada, no ha sido redimida del pecado, sino que por los méritos del Redentor ella ha sido preservada del pecado y ha recibido la plenitud de gracia. Es muy diferente. Pero además de ella ser pasiva respecto a la redención, es también activa en el sentido de que Jesús, Él solo no nos ha redimido con ella. Así como el pecado no fue hecho simplemente por el hombre, sino también con la mujer. La desobediencia a Dios no la hizo solamente Adán, la hicieron los dos. La naturaleza humana nos viene, la vida humana nos viene no solamente de Adán, sino también de Eva. Y así la vida de la gracia nos viene no solamente de Jesucristo, sino también inseparablemente unida a Él, también de su Madre Santísima, que por ese motivo ha llegado a ser nuestra Madre. Pues siendo que la vida sobrenatural de la gracia nos viene por María, tanto como por Jesús, sin que se puedan separar, lo mismo la redención. María estaba al pie de la cruz. Si no hubiera estado al pie de la cruz, Jesús no hubiera ido a la cruz. Se hubiera rehusado, por así decir, en esta hipótesis, porque Él solo no nos hubiera querido redimir. Jesús nos ha redimido, a Él se la debemos, nuestra salvación, pero por lo mismo y con la misma fuerza hemos de decir a María gracias por la redención. Este es un detalle que en este momento hay que afirmar con toda la fuerza. Con toda la fuerza. María estaba al pie de la cruz, y no solamente estaba al pie de la cruz de una forma así, pasiva, viendo lo que pasaba, sufriendo todo lo que podamos imaginar y mucho más, sino además recibiendo la vida de su Hijo que se iba. Jesús pudo morir, la vida de su Hijo no podía morir, porque es Dios, ¿verdad? Jesús murió por su cuerpo, murió como hombre. La vida de Jesús no podía morir. ¿Dónde quedó depositada? ¿Qué pasó con la vida de su Hijo? Quedó integralmente depositada en María. María se hizo garante de la vida de su Hijo. Ella recogió hasta el último respiro, no solamente hasta el último respiro, hasta el último pensamiento, hasta la última palabra, cada perdón que Él concedió a los pecadores, cada sacramento que instituyó, cada milagro que hizo, cada cosa de su vida, desde el principio al fin. Ella no dejó que ni la más pequeña cosa de la vida de su Hijo quedara fuera de su corazón. Hizo un tesoro de todo, puso a salvo todo. Le hizo de madre, y no solo por 9 meses, sino por 33 años. Y no solamente, sino en todo. Fue la madre de los pensamientos de Jesús, la madre de cada mirada de Jesús, la madre de cada palabra, de cada pena, de cada oración, de cada lágrima, de cada gota de sangre de Jesús. Pues María, al pie de la cruz, recogió toda la vida de su Hijo, la hizo suya, la puso a salvo, y en cierto modo, si bien Jesús resucitó con su cuerpo el tercer día, y este es el hecho histórico del que nos da testimonio la Sagrada Escritura, en cierto modo podemos decir que la redención comenzó ya en el corazón de María, en el momento mismo que Jesús murió, porque no hubo interrupción, no hubo un lapso de tiempo vacío. María recogió toda la vida de Jesús, la hizo suya, y por eso, cuando llegó el momento de la resurrección, también dependió de ella. Ella también fue madre de la resurrección de Jesús, madre de la resurrección. Ella puso a salvo toda la vida de su Hijo. Su amor de madre, amor divino, amor de una maternidad divina, fue más fuerte que la muerte. Pudo ir hasta más allá de la muerte y volver a tomar a su Hijo y volverlo a traer a la vida. El Padre Celestial no se quedó solo en el momento de dar la vida a su Hijo, sino que como lo resucitó el Padre, con Él, inseparablemente unida al Padre, también estaba la Madre María. Por lo tanto, a María debemos no solamente que Jesús se hiciera, el Hijo de Dios se hiciera hombre y se encarnara, y dependió de su sí libre y voluntario. Dios quiso que dependiera de una criatura el poder dar espacio
a su decreto eterno de la encarnación. Como dependió de ella para la encarnación, dependió de ella, quiso depender de ella en todo, dependió de ella también para la redención. Antes de ir a morir, Jesús le pidió permiso, le dijo: mamá, por obediencia, mándame que vaya a morir para redimir a mis hermanos. No lo dice el Evangelio, pero lo sabemos, lo dice la revelación privada, lo leemos en las horas de la pasión de Luisa, por ejemplo. Ella no podía faltar en esto, porque ella tenía el papel del Padre Celestial respecto al Hijo. Y entonces, para la resurrección también dependió no solamente de Dios, sino también de una criatura, de María. Pues ahora ha llegado el tiempo en que María va a estar de nuevo, como hace 20 siglos, al pie de la cruz. Y en esa cruz no va a estar simplemente el cuerpo físico de Jesús, que ya murió, resucitó y ya no puede morir, es glorioso, sino que va a estar su cuerpo místico, que se llama la Iglesia, de la cual formamos parte. Y se está acercando esa hora que ya esta noche les comentaré con otra cosa diferente. Y para ese momento María va a estar para recibir la vida de esta Iglesia que está muriendo por 1000 cosas, no de vieja, sino en el sentido de que demasiado herida por sus propios hijos, demasiado llena de llagas que la hacen casi irreconocible. Y entonces esa vida de una Iglesia que está a punto de morir la va a recoger ella para darla de nuevo, para renovarla, y de ella van a nacer la Iglesia nueva, el templo de luz, ese templo que ella pidió, por ejemplo, al beato Juan Diego en Guadalupe, en México, y que ha pedido en Lourdes y que ha pedido en tantos lugares. No tanto una capilla de piedras o de ladrillos, sino una Iglesia viva, formada por sus hijos, una Iglesia de luz. Eso van a ser de ella, y van a ser como fruto de esta pasión, de este sufrimiento al que nos estamos acercando. Pues la Iglesia va a estar en la cruz y nosotros formamos parte de la Iglesia, y al mismo tiempo se nos está pidiendo que nos preparemos a estar como Juan, como María Magdalena, al lado de María Santísima, al pie de la cruz, precisamente para ayudarla y compartir su espíritu de corredención. San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Eso lo dice San Pablo, eso lo puede decir cualquier cristiano auténtico, en diversa medida, en diverso porcentaje. Es una participación pequeña la que se nos pide, pero una participación que la sabiduría, la providencia, la justicia de Dios exigen. Que colaboremos no solamente a ser salvados, sino salvadores a nuestra vez. Y esto es lo que ahora se nos pide. María colocada en su verdad de corredentora, mediadora y corredentora, una verdad tan fuerte, tan decisiva, que falta todavía como dogma. La Iglesia debe proclamarlo. Esa es una condición que el Padre Celestial ha puesto. ¿Y quién podrá proclamar a María corredentora, mediadora y corredentora? El Papa. Muy bien, la cosa parece muy fácil, porque el Papa es especialmente este pontífice que desde pequeño se consagró a María, totus tuus. Él personalmente lo haría sin más, pero se necesita una fuerza sobrenatural. No basta la fuerza humana, personal suya. Se necesita una fuerza sobrenatural, una gracia especial. ¿Quién le puede dar y obtener esta gracia especial, sobre todo en este momento que el Papa se encuentra, por permiso de Dios, particularmente oprimido? En este momento yo solamente digo una cosa, y no la digo yo, ya son tantos que lo están diciendo, y yo repito, en cierto modo, se están cumpliendo las palabras del Señor a Pedro: cuando serás viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. No se refería a Pedro personalmente, se refería a los pontífices. Y ahora estamos asistiendo a un tiempo, especialmente estos 2 o 3 últimos años, en este último año de una manera mucho más evidente, a este hecho, que el Papa no tiene ya voz. Tiene voz, sí, pero le hacen decir muchas veces lo que otros quieren, lo que otros le obligan a decir, lo llevan a donde otros le obligan a ir. No puede ir a donde él quisiera, no puede ver a las personas que él quisiera ver, etcétera, etcétera. Bueno,
Pedro estaba en la cárcel y la iglesia pidió por él y Dios hizo un milagro y el ángel lo liberó milagrosamente. Ahora hay que pedir para que ese mismo milagro se repita. No es una cárcel de hierro, es una cárcel tal vez hecha sin duda con medicinas y con otras cosas. Y se complace la televisión en Italia de sacarlo, por lo menos en Italia, cuando el pobrecito está con el temblor porque tiene el mal de Parkinson, para reírse de él. Pues que se rían, que ya poco les queda que reír, poco le queda que reír al infierno. Hay que pedir por el Papa. ¿Quién podrá obtener esa gracia para el Papa? Muchos que se consagren al Espíritu de María Corredentora, muchos que se consagren como niños a la voluntad del Padre. Ya ven la conexión, esa es la urgencia que nos decía el fundador, el Padre Andrea, y que comparto, como ven, plenamente, cosa de la que estoy convencido. No sabemos lo que nos deparará el futuro inmediato. Sabemos ciertamente que habrá una especie de, no de eclipse de sol físico, sino eclipse de sol espiritual. Y solamente el que tenga la luz dentro, la luz de la fe, podrá ver dónde pone el pie para no ponerlo en un barranco. Y la única estrella que no se oscurecerá en esta noche será María, como fue la única que no se oscureció para Jesús en su pasión. Pues hay que encender fuerte la luz de María, queridos hermanos, queridos amigos. Esta es la exhortación. Ya ven la cadena, como va concatenado todo. Se necesita que para que triunfe el reino de Dios, para que la divina voluntad sea conocida y triunfe en la tierra como en el cielo, lo que todos deseamos y esperamos, lo que estamos meditando hoy, se necesita que María Santísima sea levantada como la bandera de victoria, con el título suyo, con la realidad suya de corredentora y mediadora. Para eso lo ha de hacer el Papa. Para que el Papa lo pueda hacer, ha de estar libre con toda su fuerza, con toda la plenitud de su potestad que Dios le dio. Y para eso se necesita que muchos ofrezcan la vida. Conozco una comunidad de sacerdotes, de consagradas, que han ofrecido la mayor parte de la vida por el Papa, dispuestos a cualquier enfermedad a morir con tal de que la gracia le llegue al Papa y pueda hacer lo que debe hacer. Él personalmente lo haría, pero no puede, no es culpa suya. Y entonces hace falta que haya tantos que se consagren a María, que le digan: mamá, quiero compartir tu dolor y tu amor, quiero asociarme a ti en tu fiat, especialmente para este momento de corredención. En esto es en lo que viene a concretizarse la consagración a la divina voluntad. No es así una cosa muy bonita que nos ponemos así en la solapa para decir: ah, qué bonito, ya hice una consagración. ¿Y qué significa en concreto? Significa esto que les estoy diciendo. Hay otra cosa en concreto que pueden hacer y que pido, aunque ya hay algunas personas aquí que lo hacen. Si quisieran colaborar, cuanto más somos, mejor estamos. Aquí en Bogotá o en general en Colombia, en las varias ciudades de donde ustedes proceden, para este trabajo urgente de la consagración de niños, para este trabajo específico de la Armada Blanca, quienes quieran colaborar, yo les pediría, si después me quisieran dar sus nombres, teléfono, para que yo los pueda poner en contacto con el Padre Andrea y con otros hermanos nuestros que ya están trabajando, ya más organizados, con más experiencia, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador ahora hay una máquina que está fabricando miles de rosarios. Todos los días hace varios miles de rosarios. Eso es lo que aquí hace falta. Entonces, este es mi llamado, mi petición. Ahora ya no voy a decir más. Voy a dejarles espacio así para que me hagan alguna pregunta. Después de la misa tendremos la Santa Misa dentro de unos 10 minutos para no interrumpir nuestro programa, y después de esto de nuevo, después de un periodo de descanso, tendremos de nuevo otras preguntas. Vamos a hacer así, vamos a cambiar un poquito el programa para dar espacio. Para la consagración de los niños en la Armada Blanca, ¿qué Normalmente nos estamos limitando a las edades que van desde los más pequeñitos, que ya sepan en cierto modo hablar, ya de 2-3 años ya empiezan a darse cuenta y ya dan una respuesta personal, hasta los 11-12 años, es decir, en la escuela primaria.
Podríamos extendernos más adelante, pero ya se iría fuera de los límites que ha tenido que darse la Armada Blanca precisamente para poder ser concreta. ¿Se requiere alguna preparación especial antes de llegar a este grupo? No, solamente un gran corazón, un espíritu de fe, de oración, y en concreto, sí, concretamente para las personas que podrían colaborar serían estas las misiones o los trabajos que se les pediría. Primero, estar en contacto entre ellos y con la Armada Blanca, con el Padre Andrea, y organizar contactos o encuentros ya con día y hora, posiblemente con directoras de colegios, directores de colegios, incluso pues en algún hospital de niños, como digo, siempre en esos niveles. Hay tantísimos niños, tantísimos colegios que se pueden estar trabajando meses antes de terminar. La idea que tenemos es también de no dar tregua hasta el triunfo del corazón inmaculado de María, que el Señor a Lucía de Fátima, la Virgen Santísima dijo a Lucía: no irás al cielo, no morirás sin haber visto antes el triunfo de mi corazón inmaculado. Ahora bien, ella en este momento tiene 89 años. ¿Cuántos más podrá vivir? 90, 91, 92, no sé. Lo cierto es que es una cosa inminente, y el triunfo del corazón inmaculado de María será gracias a estos niños. Será como fue para Jesús. Jesús, ¿en qué momento hizo triunfar al Padre? No en el momento tanto de su resurrección, sino en el momento en que dio todo al Padre, le entregó su espíritu. En el momento más bajo es cuando el Padre triunfa. Sucederá una cosa, y sucederá, según dice el Padre Andrea, es posible ya el próximo año. Él lo ve así de cerca. Realmente creo que es fácil que sea de este modo. Sucederá algo en la Iglesia muy fuerte que pocos se darán cuenta, en el sentido justo. Algo que significará el comienzo del fin del infierno. Estamos asistiendo con estas consagraciones al comienzo de la victoria, al comienzo del triunfo del corazón inmaculado de María, pero se concretizará ese triunfo que ya está iniciando, que estamos ya contemplando. Se concretizará, culminará en el momento, yo pienso, que será proclamado el dogma de María, mediadora y corredentora. Imagino que esta será la señal de la derrota del infierno, cuando creerán tener todo el triunfo, y será la desesperación del infierno. Eso lanzará al infierno a una persecución loca contra la Iglesia. No importa, la derrota ya está señalada, lo demás será purificación y triunfo. Entonces lo que hay que hacer es simplemente eso, ponerse a disposición para colaborar con los misioneros. Algunos podrán ser locales del lugar, que hablan además en el lenguaje de los niños y saben cómo tratarlos mejor. Los demás que vendrán de Europa, de España o de Italia, no importa. Y con estos voluntarios, sacerdotes o seglares, mamás de familia, jóvenes, sacerdotes, religiosas, que solicitarán esta consagración, siguiendo un poquito el ejemplo de lo que hemos visto en la pantalla, de lo que hemos oído que hizo el Padre André en aquel día. Pues bien, haciendo eso, o bien tomando contacto con las escuelas, o llevando a los misioneros a las diferentes escuelas, el que tenga un carro para llevarlos. Es decir, hay muchas tareas que hacer. Ahí en Guayaquil, en Ecuador, es un equipo de unas 15 señoras, mamás de familia, hay 2 o 3 hombres, se han puesto a disposición. Y eso es lo que hacen. Han puesto a disposición una casa para los misioneros, porque no podían quedarse en un hotel, naturalmente, no había otro lugar. Han puesto a disposición cada uno lo que tenía. Una les prepara la comida un día, otra lo hace otro día, hay otra persona que les lava, y siempre llevándolos a todas partes. Los misioneros lo que tienen que hacer es, en el momento de que hay escuela, ir a las consagraciones. Cuando no hay escuela, ciertamente una vida intensa de oración. Ahí teníamos al Santísimo, hemos rezado todos los días las 3 partes del rosario y teníamos la Santa Misa, y momentos así también de formación espiritual, también para las otras personas externas. O sea, como ven, es una organización que no deja espacios vacíos. Cuanta más gente, más se puede hacer. ¿Sí? Hay una cosa que me tiene un poco confundida, padre,
Y es que he oído criterios que dentro de la iglesia. No alcanzo a oír, perdón. Sí, por favor. Estamos criterios dentro de la iglesia con respecto a las explicaciones bíblicas y las apariciones de la Virgen, relacionadas, por ejemplo, con que el día que vendrá el Señor y vendrá en poder y gloria en una nube y todos lo verán, y que vendrán los 3 días de oscuridad. Son cosas diferentes, Sí. esas, ya digo de antemano, son cosas distintas. Pero sí, sé que son cosas diferentes, pero algunos han tomado, digamos, cierto de la iglesia en términos centrados. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que sí va a venir en poder y gloria y todos lo verán, aunque los que creen y los que no creen. Otros consideran que es una venida del Espíritu que simplemente vendrá, digamos, en el corazón de cada hombre. Con respecto a los 3 días de oscuridad y a las velas que también se alumbrarán, ¿a eso hay que darle un criterio literal o hay que darle un criterio filtrado, por así decirlo, de carácter espiritual? Bueno, es una pregunta muy compleja, porque hay muchísimo, hay una cantidad de literatura sobre esto, libros y libros y libros sobre esto, y además ni siquiera muchas veces coinciden o en detalles, aunque en lo fundamental más o menos. Yo lo que puedo decir es una cosa, que la venida última de nuestro Señor, eso es para el fin del mundo, y esa es gloriosa, esa todos, buenos y malos, todos tendrán que verlo, con diferentes resultados. No es eso ahora. Ahora no es el fin del mundo, no tiene nada que ver con eso. Ahora es el fin de una época y el comienzo de otra. Es el comienzo de una época que nuestro Padre Celestial estableció como el tiempo en que el Hijo ha de ser ya maduro, es decir, mayor de edad. San Pablo dice, mientras el heredero es menor, no es diferente del siervo, sino que es tratado, está sometido a la tutela de maestros y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Este tiempo es el fin de esos tiempos de espera. Ahora es el fin de los tiempos de espera de esa edad que el Padre ha establecido para que el Hijo, de ser como un siervo, pase a ser como el Hijo, como Jesús. Bueno, pues la parusía, así llamada, es una palabra en griego que significa en realidad la venida gloriosa del Rey, la manifestación gloriosa del Rey, es manifestación. Más que venida es manifestación, porque yo observo una cosa, venida ¿de dónde? Del más allá. ¿Y dónde está el más allá? El más allá no está más allá de las nubes ni de las galaxias. El más allá está más allá de la punta de nuestra nariz, es decir, de nuestros sentidos. Es manifestación o revelación incluso, es otra palabra. Correr el velo que lo oculta. Nuestro Señor ha mantenido la palabra. Por una parte se retiró de nuestra vista, subió a los cielos, y por otra parte yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos. Entonces nuestro Señor, que vive con nosotros, por ejemplo en la Eucaristía, es uno de los modos, el modo real como está, físico, y otros modos además, quiere salir de ese ocultamiento en el que se ha mantenido en estos siglos, en estos 2000 años. Quiere salir, quiere revelarse a sus hijos, a sus hermanos, a sus ministros, a sus seguidores, a sus discípulos. Quiere revelarse, pero revelarles no ya su humanidad por fuera, como hizo cuando vino hace 2000 años a la tierra, sino lo que su humanidad santísima vivía por dentro, en la voluntad del Padre. Ese es exactamente el tema de su revelación, de su manifestación. Que a eso él añada muchas apariciones de tipo sensible, como las que hizo después que resucitó. Eso es otra cosa, eso muy bien, las añadirá sin duda, multiplicará esas presencias suyas sensibles a tantos discípulos suyos, a tantos hijos suyos. Pero lo fundamental, considero, es esta revelación interior suya de su espíritu, de lo que él hacía, para que nosotros lo hagamos con él.
Y esa presencia suya, ya digo, como esta mañana expliqué a alguno, ha de ser una presencia real y no simplemente una presencia como la que Él tiene en este momento en nuestras almas, que es una presencia de gracia, una presencia de una cualidad creada en nosotros que se llama la gracia santificante. Esa es una cualidad sobrenatural creada por Dios que nos hace partícipes de la vida de Dios, pero una vida con medida, una vida limitada, una vida que está condicionada a nuestra propia voluntad. Esa presencia suya real y no mística, él explica también esto, usa esta palabra, una presencia real y no ya simplemente mística como es por la gracia. Esa es la que él ahora quiere hacer con esta manifestación suya o venida suya. Se podrían decir muchos ejemplos, pero ya de esto trataremos más adelante. Por el momento, para entender bien la diferencia, por el momento me conformo con decir esto. La presencia de Jesús quiere ser no ya fuera de nosotros, ni como ciertos herejes milenaristas, que fueron herejes no por el significado de 1000 años, sino por el cómo entendían, el modo como entendían esa presencia de Jesús. Es por lo que cayeron en la herejía, que era una presencia materialista, grosera, una presencia en Jerusalén, una presencia como los reyes de la tierra, con tanto de palacio y de ministros y de súbditos. Y bueno, y no era eso. Es una presencia real, sí, pero interior. Una presencia en la cual nosotros deberemos ser, si queremos, como especies eucarísticas vivientes, como sagrarios vivientes, que escondan su presencia y al mismo tiempo la manifiesten. Queda siempre un gran misterio, naturalmente.